Es Aquí estamos. Buen Mariana, día. Buenos Mariana días. García, psicoanalista en formación continua en la Escuela Grupo Cero. Atiende presencial en su consulta presencial en Madrid y Boadilla del Monte, pero también online para todos los lugares, allá estés donde estés. Eso es. Muchas gracias, Paqui, por presentarme y también les presento a mi compañera que está allá en Palma de Mallorca, en uno de los sitios más bonitos de España, atendiendo de manera presencial en su consulta en Palma y también de manera online para, bueno, atender a mucha gente alrededor del mundo donde quieran que estén. Paqui es psicoanalista también en formación continua. Nos formamos juntas en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Y bueno, si quieren informarse de todas las actividades que tiene la escuela, que son muchas, pueden hacerlo en www.escuelagrupocero.org. Y como les estaba diciendo Paqui, antes de darme paso, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la vida sexual y los hijos. Y Paqui, mientras que yo hacía mis notas, ¿no? Para tener un poco una chuleta, hoy Ujú. se me ocurrían cosas muy diversas, ¿no? Sobre este tema, desde la perspectiva de los hijos, de los padres, de las personas que son esos padres, de lo que es la sexualidad, lo que es la sexualidad para el psicoanálisis, lo que es para el sentido común. Ujú. Digo, con esto quiero decir que seguramente nos dejemos fuera de esta reflexión muchas cosas que, porque bueno, en este ratito que nosotros conversamos, bueno, surgirán más cosas, ¿no? Porque creo que eso es lo interesante también, que se generen más interrogantes que respuestas quizás. Quizás sí, y una de las interrogantes que a mí se me planteaba era la sexualidad de los hijos es la sexualidad de los padres. Mira, yo pensé algo parecido pero diferente. Pensé, Ujú. como sabemos desde el psicoanálisis, ¿no? La sexualidad adulta es la sexualidad infantil a condición de ser reprimida, ¿no? Entonces, Ujú. claro, hay un momento en el que ese adulto, si no tiene resueltas algunas cuestiones de su sexualidad infantil, ¿no? Puede ver en ese niño, hijo, cosas que le pasan a ese adulto. O no, bueno, no las verá conscientemente, ¿no? Será todo un O proceso que, inconsciente. O también ujú. coartará determinadas cosas por pudor, por vergüenza, que no son de ese adulto, sino que son de aquel niño y que aparecen, porque sabemos que el inconsciente no tiene el tiempo del reloj, ¿no? En ese adulto que tiene eso que quizás no está del todo resuelto. Y cuando pensaba en esto, pensaba en la importancia vital que es el psicoanálisis para cada uno de nosotros, ¿no? Claro, cuando somos adultos nos corresponde precisamente solucionar eso de la sexualidad infantil que aún no está resuelto en el adulto y que se sigue repitiendo, ¿no? Claro, Como sigue pulsando ahí, ¿no? Pero también hacia la interrogante que yo realizaba, ¿no? Es precisamente también junto con lo que tú decías, ¿no? Que si hay puntos, esos puntos no resueltos, como esos agujeros negros, ¿no? Como que se suele decir, ¿no? Que en el psicoanálisis no está resuelto en esa persona. Bueno, por un lado, en el niño, si en el adulto no está resuelto, no va a poder tampoco leerlo ni en el niño ni en otras personas, qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de ese autoconocimiento de la propia sexualidad para poder entender, porque en cuanto yo me reconozca como un ser sexuado, también voy a poder reconocer al otro, ¿no?
Y en este caso que estamos hablando de los hijos, pues también en ellos vamos a poder reconocerlo y admitirlo con esa naturalidad que se requiere, ¿no? Sin necesidad de reprimir, de, o de castigar ese acto, ¿no? O ese pensamiento, o esa ideología, ¿no? ¿No? Sino, Claro, como decimos, que el niño pueda permitirse pensar como ese pequeño científico, ¿no? Investigar, ¿no? Y que aquello no sea coartado, ¿no? Ya que, como bien sabemos, pues claro, si lo vemos desde ese punto de vista, desde esa sexualidad del adulto, con esa naturalidad que también comprendemos en nosotros, ¿no? Vamos a poder permitirle mucho más también a los hijos, ¿no? Para que puedan ellos también, pues esa investigación no ser coartada, sino que evidentemente con esos límites establecidos, pero que pueda desarrollarse, ¿no? Ya que también posteriormente se va a reflejar en la propia sexualidad de ese niño cuando sea adulto, ¿no? sí, pensaba que esto que decís, ¿no? Es interesante porque en tanto y en cuanto ese adulto puede entender su propia sexualidad, ¿no? Sexualidad desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? La sexualidad es todo eso tocado por la palabra, pero también esa genitalidad, ¿no? O sea, lo que acabas de decir, eso de que somos seres sexuados, somos hombres y mujeres, y en tanto y en cuanto ese adulto pueda resolver esas cuestiones propias, ¿no? Podrá tolerar que los hijos también tienen una sexualidad distinta a lo que acabas de decir, que son otras personas, que son diferentes, ¿no? Y es súper importante porque hace a lo que acabas de decir también, ¿no? A que ese otro ser humano, pueda desarrollarse y pueda tomar unos caminos diferentes, ¿no? Que es lo que nos enseña esto de poder tolerar ese otro, ¿no? Que al final entender la sexualidad tiene que ver con eso, con entender que somos distintos, ¿no? Una cosa con la que quizás no comparto del todo con lo que dijiste, igual no te entendí bien. Afortunadamente creo que los hijos o todas las personas tienen una grandísima influencia de los padres, que son los primeros objetos amorosos, ¿no? Pero aún así también salen al mundo y conocen otras cosas. Es cierto que si hay padres como muy opacos, Ujú. padres, madres muy opacos, es más complejo, ¿no? Pero no porque unos padres no tengan, digamos, resuelta su sexualidad infantil, es como algo, como un resultado fijo que esos niños tampoco lo tengan. Digo, por también Ujú. quitarle un poco de responsabilidad a esos padres. Digo, es beneficioso tanto Sí, para el adulto como para el niño trabajar sobre eso, no porque haya nada que esté mal, ¿no? Esto lo sabemos también desde el psicoanálisis, porque no hay nada ujú, que esté funcionando mal, sino que puede funcionar siempre mucho mejor. Eh, ujú. pero, digo, cada uno va haciendo su propio trabajo a diferentes velocidades. Claro. Bueno, yo sí entiendo lo que me estás diciendo, pero quizá no me expliqué bien o no sea tan tajante la posición que estaba diciendo. No, para nada es causa-efecto, pero sí tengo entendido que la primera sexualidad del niño es, en principio, la sexualidad de la madre. Es decir, la primera sexualidad que aprende al niño o la niña, el bebé, los hijos, son la sexualidad de los padres. Digo padres por ser las personas cuidadores, ¿no? Y en su mayoría suelen ser los padres, pero con esas primeras personas que bien son las que los cuidan, los que les dan la leche, los que los hacen que crezcan. Una vez que el niño ha crecido, evidentemente va a salir al mundo, va a aprender otras cosas, va a aprender que hay otra sexualidad aparte de la de su mamá y de la de su papá, pero me refería que
es importante, en tanto aquella primera sexualidad que va a aprender va a ser la de la madre, la del padre. Sí, En cuanto a sexualidad me estoy refiriendo a la forma de relacionarse con el mundo, la madre, ¿no? Que es una madre que se relaciona mirando, como bien decías, ¿no? ¿Está en contacto con otros la madre? ¿O es una persona extrovertida o es una persona introvertida, ¿no? Si queremos fijarnos un poquito en esto de la conciencia, en cómo somos, ¿no? ¿Tiene una sexualidad introvertida, todo para sí? O tiene una sexualidad extrovertida, por ejemplo, ¿no? En donde se relaciona con los otros y demás. Eso, en primera instancia, el niño va a aprenderlo, totalmente de va a acuerdo, sí. desarrollarse en ese ambiente, en ese aspecto, no en ese ambiente, sino con esas frases que, como bien sabemos, es lo que se va a transmitir, ¿no? Esa sexualidad en tanto se transmite a través de eso que decimos, de eso que hacemos, de eso que le transmitimos, sobre todo por ser sujetos psíquicos a través de la palabra, ¿no? De eso que le decimos. Y claro, evidentemente, pues la madre es la primera, ¿no? Mm. Después, como tú dices, tienen que salir al mundo y es súper necesario que puedan salir al mundo y aprender otra sexualidad de otros. Pero el problema que existe y que precisamente produce neurosis, y me parece que hay muchísimas personas de este modo, es el que no pueden salir al mundo. Es decir, que sí, sales al mundo, pero están, como bien dices, como opacados en el sentido de que no pueden desprenderse de esa primera sexualidad que han aprendido pues, con su familia, de sus padres, no pueden desprenderse de eso y o no pueden sumar, mejor dicho, porque no se trata de desprenderse, sino de aprender nuevas formas de relacionarse, nuevas sexualidades, ¿no? Pero hay algo en su psiquismo que eso es precisamente lo que va a producir la neurosis, es el no poder desplegar esa sexualidad, de no poder sumar ni aprender otras cosas, sino quedarse ahí encerradito, ¿no? En Claro, eso que aprendió. pensaba con esto que decías así encerradito, tratando de volver un poco a los padres, ¿no? Em, claro que muchas veces también los padres, y por eso creo que es importante para que quien nos esté mirando, hemos hablado mucho de los hijos como hijos, ¿no? De la sexualidad infantil de los niños, pero también tenemos que pensar lo que como adultos hacemos, lo que estábamos diciendo recién, ¿no? A esa sexualidad, para que ese niño el día de mañana pueda tener herramientas para ser un adulto más saludable. Digo, hay muchas veces, y ahora me traslado un poco a lo de la genitalidad, ¿no? Porque desde el sentido común quizás haya gente que nos mira porque hablamos de sexualidad y me quiero referir a la genitalidad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una pareja tiene hijos, ¿no? ¿Qué pasa con la genitalidad en esa pareja? Y lo importante que es, ¿no? Seguir conservando como pareja la sexualidad grande, ¿no? Esto de la conversación, ver qué pasa con esos cambios de roles, ¿no? Porque antes de los hijos esa pareja eran un hombre y una mujer y ahora incorporan tácitamente otros dos roles, ¿no? Digo tácitamente porque también hablábamos la semana pasada de estas cuatro posiciones que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y hay muchas veces que la genitalidad se deja de lado, ¿no? Porque uno se convierte en una cosa y se olvida de los otros roles. Y mientras que pensaba un poco esta charla, pensaba lo perjudicial que eso es, no solo para esos adultos padres, sino también para los hijos de esos adultos. Y cómo el hijo muchas veces se vuelve, ¿no? Un objeto para tapar muchas cosas, para disimular muchas cosas, como una excusa de determinadas cosas, y que al final eso no es baladí, ¿no? Todas estas cuestiones luego tienen una consecuencia práctica y que hay que ser muy cuidadosos cuando vemos eso,
porque inciden en esos hijos también, ¿no? Tener una vida en pareja o una vida, unas relaciones sexuales y genitales más prósperas, también van a redundar, ¿no? En enseñarle a esos hijos de manera de ejemplo, ¿no? Eh, que esos padres siguen siendo un hombre y una mujer, o dos mujeres o dos hombres, da igual, quiero decir. Que siguen, continúan teniendo una vida, ¿no? Así es, mira, tenemos aquí varias preguntas. Primero, buenos días de Carlos Latorre, psicoanalista. Saludos desde Barcelona. Saludos, Hola, Carlos. Carlos. Y nos pregunta, ¿cómo afecta el sexo en la relación de pareja en la juventud? ¿Y afecta igual que cualquier otra relación adulta? Bueno, si queréis, yo respondo, Carlos, como has hecho dos, yo Una cada respondo una. una y Mariana otra. Bueno, si queréis, respondo. ¿Cómo afecta el sexo en la relación de pareja? En la juventud, esto lo dejo a Mariana, que tiene conexión con la segunda pregunta. Y yo me voy a remitir a responder cómo afecta el sexo en la relación de pareja. Y es que el sexo va a ser como el efecto secundario precisamente de esta relación que tiene la pareja, ¿no? De su propia sexualidad, ¿no? Es decir, la sexualidad genital va a ser el producto efecto de la sexualidad en general, ¿no? De cómo se relacionan, producto de sus conversaciones, producto de su relación también en su vida individual, de cómo se produce cada uno como sujeto dentro de la relación. Es decir, que la relación sexual genital es el producto efecto de la relación de cada uno con sí mismo y de la relación entre ambos. Por eso, cuando se requiere de un tratamiento de la sexualidad genital en una pareja o en una persona, lo primero que hay que trabajar es ese autoconocimiento y esa autotransformación a nivel individual, personal, porque trabajando eso va a dar el producto efecto de también, ¿no? Esa resolución también en la genitalidad, ¿no? Ya que cuando la genitalidad está afectada es que la sexualidad está ya bastante afectada en general, ¿no? En el adulto. Claro, perdóname que te haga este agregado. Hay hay muchas disfunciones orgánicas que tienen que ver con la sexualidad, que son psíquicas, ¿no? Muchas inhibiciones tienen que ver con el psiquismo y no con nada que no esté funcionando biológicamente. Entonces, eso es súper importante a tener en cuenta porque tiene que ver con eso, ¿no? Con inhibiciones psíquicas, con impedimentos psíquicos que luego, como dice Paqui, ¿no? Cuando ya hacen cuerpo, ¿no? Esto es como el síntoma que hace enfermedad. O sea, es un síntoma. Y eso es importante de tenerlo en cuenta. Sí, sí, es eso, ¿no? El efecto de ya la sexualidad del adulto. Es decir, además, se ve que está como en la misma línea, ¿no? De la forma de relacionarse, ¿no? Claro, Por ejemplo, bueno, en su forma de relacionarse, ¿no? Por ejemplo, en la eyaculación precoz, ¿no? Quererlo todo ya y ahora, claro, también en sin otros trabajo. ámbitos de su vida, ¿no? Sin Claro, trabajo, ¿no? Querer esos resultados ya. Es un eyaculador precoz, ¿no? claro. Que después, si eso se generaliza y cuantitativamente va, pues, en exceso, pues evidentemente va a afectar también hasta en su genitalidad, ¿no? Claro, lo interesante de estar en análisis es que esto se puede observar, porque aquel a quien esto le sucede, ¿no? No lo ve, no lo relaciona, muy probablemente. Entonces, aquel que tiene una Claro, no, inhibición física claro. estará inhibido en muchas otras áreas de su vida, ¿no? Y las cosas no le saldrán y no se dará cuenta.
¿no? Entonces digo, por esto es importante, ¿no? Cuando ese paciente llega a tratamiento, poder como hilvanar todos esos sucesos para entender que es lo psíquico lo que está comandando esa inhibición física, ¿no? efectivamente. Si me Y repetís la otra pregunta. sí, la otra pregunta era, ¿afecta igual que cualquier otra relación adulta? Se refiere en las relaciones de pareja en la juventud que en la edad adulta. No entiendo lo de afecta, la verdad. Para mí las relaciones de pareja no es algo, no lo entiendo, honestamente. Sí, que no es algo de la edad, ¿no? No tiene nada que ver con la edad eso, ¿no? Que la edad en realidad es la edad de los prejuicios, que no tiene Claro, nada que ver, la sexualidad no tiene nada que ver con la edad. Incluso cuanto más se trabaje, más joven eres. Es decir, claro. que, Había una cosa que me parecía interesante con lo que decías vos recién, ¿no? La sexualidad genital al final es otra forma de lenguaje, ¿no? Entonces tenemos la sexualidad del lenguaje, ¿no? Que nos enseña el psicoanálisis, que la sexualidad está ahí en la palabra, ¿no? En la que nos enseña que hay un otro distinto. Y la genitalidad al final también forma parte de un lenguaje de esa pareja, ¿no? Bueno, de la pareja que puede ser momentánea, da igual. Pero pensaba una cosa que es importante y que muchas veces lo vemos, ¿no? Cuando hay esa inhibición del acto sexual genital, ¿no? Esa descarga se sucede en otras circunstancias, porque se tiene que suceder, ¿no? Esas peleas brutales, como con álgidas, ¿no? Con gritos, ¿no? Digo, eso también al final es un acto sexual. claro, es un Entonces, acto sexual, es una energía desplazada, ¿no? eso es. Entonces, esto es interesante mirarlo en las parejas, ¿no? Porque muchas veces la sexualidad genital parece como un tabú, ¿no? Digo, afortunadamente vivimos en un momento a donde quedan muchos tabúes y dependiendo de dónde nos movamos, ¿no? En qué reductos nos movamos, hay más o menos tabú a la sexualidad genital, pero es curioso porque hay cosas que no están tan mal vistas, ¿no? Como muchas veces la violencia doméstica, que no deja de ser una forma de sexualidad. Entonces, nos llevamos muchas veces, o hay muchos padres que se llevan las manos a la cabeza porque se encuentran a los niños pequeñitos, ¿no? Tocándose. Y digo, hay que tener mucho cuidado con inhibir determinadas cosas que son naturales, ¿no? Y descuidar otras que no son la forma más saludable de encauzar aquello que nos sucede como seres humanos, ¿no? Sí, que a veces está más prohibido hacer el amor que hacer la guerra, ¿no? Eso es. No lo podrías haber dicho mejor. Entonces, Mm. digo, es importante tener esto en cuenta, porque somos seres sexuales las 24 horas del día, todos, desde el bebé que nace hasta la persona adulta a punto de morir, ¿no? Ujú. También, mira, ahora que digo eso, pienso, también hay como mucho prejuicio a la hora de hablar de la sexualidad o de la genitalidad de las personas adultas, ¿no? Porque como adultos nosotros también tenemos padres, somos hijos, ¿no? Que tenemos padres, y digo, se invierte, ¿no? Eh, Digo, es importante pensar esto de la sexualidad de esos padres adultos mayores que también la tienen y que es otra sexualidad y es otra genitalidad también, pero que también debe revertirse ese tabú, ¿no? Digo, al final la sexualidad es algo que nos pasa porque somos una especie eh, finita, ¿no? Que habitamos este mundo y que es necesaria esa genitalidad, porque si no, hubiéramos Sí, desaparecido. claro, y estoy recordando, Menaza cuenta una anécdota de un escritor, que ahora mismo no recuerdo exactamente el escritor que es, que le preguntaron cómo y su sexualidad ahora con la edad que usted tiene, ya siendo un poco mayor, ¿cómo es? ¿Ha cambiado en algo? Y el escritor le respondió, ¿qué me está usted preguntando? ¿Por el movimiento? Claro.
Claro, se trata de eso, ¿no? También se me ocurre como de tolerar esos cambios también en esos adultos que se van transformando, ¿no? Tolerar esos cambios en los adultos, tolerar uno también su propio cambio. Ya fija, si es complejo o complicado, iba a decir, pero más bien será complejo, aceptar uno en sí sus propios cambios, que claro, para eso está el psicoanálisis también, ¿no? Que nos ayuda a poder aceptar nuestros propios cambios, para cambiar y para aceptar también esos cambios, para continuar trabajando. Ya los demás, como nos paremos a mirar a ver qué opinan los demás nos paremos a escucharlos, a ver si les gusta el cambio, a los demás es imposible, no van a entender nuestro cambio. Yo creo que Mira, no lo toleran. no, bueno, pero porque para eso hace falta psicoanálisis y esto no es autobombo, esto yo creo que es una realidad muy, muy verdadera, ¿no? Pensaba, claro, esto que también dijimos muchas veces, la niñez es una etapa muy convulsa, y por eso no la recordamos, ¿no? Porque nos pasan tantas cosas que es necesario, ¿no? Mandarla ahí al cajón para poder continuar, ¿no? Y luego nos siguen pasando muchas cosas, con esto de tolerar los propios cambios, ¿no? Nos siguen pasando muchas cosas a nivel psíquico, evidentemente, ¿no? Más si todo eso no lo tenemos más o menos resuelto, pero digo, nos pasan cosas a las que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Como esto de, pensando también en la genitalidad y en la sexualidad biológica, ¿no? Lo que son los embarazos para las mujeres y ese acompañamiento masculino, ¿no? Que a él también le pasan cosas, luego la menopausia y ese momento como diferente, ¿no? En el que suceden tantas cosas, hay tantos planteamientos internos, externos, tanto prejuicio, digo, es muy importante poder tener ese espacio donde uno pueda hablar de lo que le sucede a alguien que nos escucha sin prejuicios, porque Claro. permitirá que nos vayamos construyendo también sin nuestros propios prejuicios, porque cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Como ese reducto donde hay muchas palabras que en el análisis se van, ¿no? Rearmando, recodificando y demás. Pero es muy importante. Sí, los significantes van cambiando, ¿no? Se van transformando en nosotros esos significantes. Y yo siempre Carlos, pienso que eso, perdón. sí, no, bueno, iba a comentar que había hecho un comentario, Carlos. Dice, afectar, quise decir, de si es igual la relación del sexo en la juventud que en una pareja adulta. Gracias a las dos por vuestras respuestas, ya lo entendió. Estupendo, Carlos, gracias Ah, a bueno, ti sí, por yo creo que depende preguntar. de los adultos que participen en esa relación, ¿no? Hay gente que tiene 20 años y es vieja. Y hay gente como Menaza que tiene 80 y pico y sin embargo no puede tener más ganas de hacer cosas. Y eso se ve en todo lo que hace, ¿no? Todo depende del deseo y donde uno ponga esa energía. Claro, y de lo que uno haya construido también para su edad adulta, ¿no? ¿Qué se está construyendo? Nos dice Menaza, a partir de los 40 años hay que comenzar también, la persona que ya a partir de los 40 años no se empieza a plantear su, su edad adulta, no me sale la palabra ahora, ni me sale No te la podés plantear. su edad adulta, su ancianidad, no sé cómo es, Bueno, su vejez, perdón, su vejez. Dice, la persona que a partir de los 40 años no se plantea su vejez, no se considera, no sabe que, ¿no? que va a comenzar, que va a ser un ser mortal, va a tener una vejez pues muy diferente. Cuando uno trabaja para su vejez, ¿no? La vejez, eres cada vez más joven. claro, porque al final es eso, ¿no? Quiero decir, la vejez. Mira, ahora que decís eso, me acordé de una cosa. O cómo esto de la sexualidad, ¿no? Y el deseo.
lo importante que es, porque al final es el motor de todo ser humano, ¿no? Digo, hay muchas mujeres particularmente que llega un momento en el que se dejan, son viejas, son adultas, ¿no? Claro, a partir de cierta edad ya se cree que son, pero es que se ve personas que, no sé, que tienen 40, 50 años y se consideran viejas. Claro, entonces Es, digo, eso también es, o que deciden no tener más relaciones sexuales. Te quiero decir que no hay una claro, edad para también. eso, es un prejuicio, ¿no? Sí, Hay sí, es cosas un prejuicio, o claro. que ya no pueden hacer determinadas cosas. No es que tengo una edad, ¿qué edad? ¿No? La edad de los Eh, prejuicios. claro, entonces digo, a mí me parece, en la escuela afortunadamente tenemos ejemplos como Menaza, como Norma Menaza, como Olga, que son gente, ¿no? Que siguen haciendo Claro, siguen teniendo ese deseo, ¿no? Que afortunadamente nos claro. enseñan esto, que es súper importante, Nos porque, enseñan la importancia de trabajar el deseo. Claro, ¿no? Como de honrar esa sexualidad, porque al final se trata un poco de eso, se trata de que los hijos no son una excusa, ¿no? Los nietos tampoco lo son. Digo, porque al final es como estar poniendo un parapeto ahí para no mostrar mi deseo. O sea, pongo esta excusa, ¿no? Y mi deseo lo anulo, lo reprimo. Y no ese es el camino, ¿no? No. Es como, ahora me acuerdo de claro, esto de que, ay, no tengo tiempo, ¿no? El tiempo se construye, ¿no? O sea, las cosas se van construyendo. No podemos poner claro. excusas. Esto es la múltiple determinación y la sobredeterminación. Quiero decir, uno realmente si el deseo pulsa, hay que trabajar para ese deseo y tratar de dejar la censura y la represión de lado, ¿no? Porque si no, finalmente vamos a enfermar. Claro, claro. Intentar escuchar el deseo. Intentar siempre escuchar el deseo de uno. Porque claro, siempre vamos a, a encontrar esas, que todo lo que encontremos y vaya en contra de nuestro deseo son excusas. Excusas que en realidad son resistencias a producir uno su propio deseo. Todo lo del no tengo tiempo, el no tengo de cualquier cosa, eso es excusas. En realidad, cuando uno quiere algo, lo consigue. Claro, Porque si no lo consigue de un modo, se consigue de otro. Hay mil caminos. Es decir, bueno, que sí, que unas veces se hace más complejo que otras, pero que en realidad el fundamento de la persona es poder escuchar su propio deseo. Porque ahí es donde se va a poder constituir como ser psíquico y humano y realmente ser social y un ser de estar entre otros, ¿no? Que después esto, claro, afecta en todo, en la autoestima de la persona, en sus relaciones, en cómo se percibe a sí misma. Una persona que está continuamente rechazando su propio deseo porque por X cosas pues no se lo pueda permitir, pues claro, evidentemente eso va a afectar en la autoestima, va a desarrollar según qué enfermedad psíquica. y además pensaba, ¿no? Lo importante que es para esos adultos trabajar todo esto, ¿no? Desde las inhibiciones sexuales, si hay muchas peleas en la pareja, si hay muchas disputas, si hay, ¿no? Todo esto son como llamadas de atención, ¿no? Para esa vida en pareja y para esa vida del sujeto. Y también para pensar en qué modelo, ¿no? queremos ser para otros, ¿no? Porque al final el deseo se contagia, ¿no? El deseo es como que irradia también. Entonces, si uno es un ser deseante y permite, ¿no? que ese deseo se produzca, trabajar ese deseo, otros también, ¿no? Y con otros me refiero a esos hijos, cuando uno entiende que esos hijos son seres distintos
y que tienen esa sexualidad y que pueden tener otras palabras porque están en vínculo, que nos pueden enseñar también, ¿no? Porque al final es como esa cosa de, bueno, las relaciones no son en todo el tiempo ahí endógenas, sino que hay un mundo en el que nos pueden traer cosas nuevas también. Es como que, ¿no? Se va como... son relaciones más saludables, ¿no? Sí, claro, ser permeable, ¿no? También a los otros, ser Claro, que nos permeable a pueden los sumar, otros. que nos pueden enseñar formas diferentes de ver las cosas, ¿no? Que existe una paleta de alternativas, no es una cosa o la otra, no es como yo lo pienso únicamente, sino que hay otros puntos de vista. Y esto es la sexualidad a la que nos Eso referimos, es. ¿no? Esta es la sexualidad de cada uno, la sexualidad que hay en cada uno, que aflora en que subyace en cada uno de nosotros, ¿no? Digo, y La que todas las posiciones sexualidad. son válidas, ¿no? Digo, Claro, lo interesante es poder entender que hay otras miradas. Luego cada uno elige la que quiere, ¿no? Pero aprendiendo a ser respetuoso con esas otras, ¿no? Pudiendo claro. construir a partir de ahí. Sí, uno trabajar su propio deseo, trabajar su personalidad si quiere, o trabajar su autoconocimiento, su autotransformación, pero también respetar a los demás, porque todas las vidas son válidas y en realidad cada uno lo hace lo mejor que puede, ¿no? Una cosita solo, que digo, porque al final cuando uno entiende esto, ¿no? Cuando uno puede disfrutar vivir en esa tolerancia también con los otros, aprende que hay múltiples maneras de gozar, ¿no? Pienso en el goce del acto sexual, ¿no? Digo, no hay una manera de gozar. Si somos capaces de esa tolerancia para con el otro, de poder escuchar al otro y de poder interactuar con muchos otros distintos, podemos aprender que hay muchas maneras de gozar y no la que aprendimos de mamá y papá. Claro, exacto. Si somos capaces de poder tolerar el goce nosotros mismos, de aprender otras nuevas formas de gozar, tengan ustedes por asegurado que si se psicoanalizan, el goce genital ya vendrá también solito, sin, Claro. sin llamarlo, llega solo, es decir, se da a la vez que se va dando ese goce que se produce también con el resto de las cosas de la vida, ¿no? Claro. Ujú. De- Así que, claro, pero es que me planteaba, ¿no? Con respecto a esto también del psicoanálisis, que, claro, parece casi mágico, ¿no? Porque estás diciendo, pero ¿cómo que...? Porque, claro, a veces, como se tiene esa idea sobre la conciencia, se piensa que es trabajando ese problema concreto, esa sexualidad, si por ejemplo está afectada la genitalidad, trabajar la genitalidad concretamente, pero claro, el psiquismo no, tiene otras leyes, otras leyes totalmente distintas a, a la conciencia, ¿no? El psiquismo inconsciente. Entonces, claro, trabajamos con otras leyes totalmente diferentes. En cuanto se trabaja y se regula el goce en las relaciones, en la persona, en su vida en general, en su forma de relacionarse para consigo misma y para con los demás, el goce genital también se va a solucionar. Claro, eso te iba a decir, eso se puede tratar con medicación, ¿no? Mientras que estabas hablando de esto me acordé, porque quizás se ve un poco más gráfico. Digo, Bueno, pero no se trata en realidad con medicación porque no es no, a un lo que me refiero es, tratamiento. igual se puede tratar con medicación o no puntualmente, pero digo, todo el resto de inhibiciones o todo el resto de disfunciones psíquicas que hacen que esa cuestión genital no funcione del todo bien, permanecen, ¿no? Porque lo que se está tratando es eso con una pastilla puntual o demás. Pero digo, pasa algo similar, por ejemplo, con las personas que pierden el cabello, ¿no? Pierden el cabello, se hacen un implante capilar, parece que está todo solucionado y después se les vuelve a caer el cabello, ¿no? Pero es que hay otra cosa que comanda. Entonces, por eso es importante no atender pura y exclusivamente el síntoma, sino realizar el tratamiento de psicoanálisis
que puede ser que eventualmente sea más extenso en el tiempo, pero lo que es 120% cierto es que va a solucionar la globalidad del inconveniente, ¿no? No va a taponar el síntoma, sino que va a ir más allá y, como decías vos hace un rato, va a ir transformando esos significantes que cada uno de nosotros tenemos y que son los que nos sobredeterminan. Y ahí es a donde está el verdadero trabajo y el trabajo que va a transformar la vida del sujeto. Claro, que son todos los significantes, todos nuestros pensamientos, ideas, Claro, ideales, todo eso es lo que da como el producto del síntoma, de eso que nos pasa. El síntoma es ya como el resultado, ¿no? el De problema es que todo. ahora somos todos eyaculadores precoces y queremos con una pastillita solucionar todos los problemas sin hacer el trabajo previo. Claro, pero eso, claro, pero se toma una pastillita, se le soluciona para ese día en concreto durante media horita y después, pero el problema sigue estando ahí, no está A eso, tratado, claro, no, claro, claro, claro. es decir, y además los efectos secundarios Son muy que graves. tiene, ¿no? El hecho de tomar psicofármacos, que si fuese, pues mira, te tomas la pastillita y ya está, pero claro, lo malo son las contraindicaciones que tiene, ¿no? El hecho de tomarse este tipo de fármacos, ¿no? Que bueno, que para un momento determinado, a ver, que cada uno está en su derecho de tomar lo que desee tomar, pero que estamos diciendo que para poder tratar el problema, pues es necesario un tratamiento y que el tratamiento que se realiza es el psicoanalítico, para Eso es, poder tratar desde la raíz y que el efecto, ese resultado, pues cambie, ¿no? ¿Para qué? Cambie para ti, para tu vida, para mejor, y que que te va a además que afectar tenga en una todo, claro. transformación en el tiempo, ¿no? Esto que sí, o sea, que sea una transformación real. Claro, y además que produce esa transformación real, claro, porque produce esa transformación de los pensamientos, de los Claro, significantes, de todo lo que el sistema psíquico que está produciendo ese resultado, al momento que se va transformando el psiquismo en la persona, también se van transformando los resultados. eso Entonces, es. súper interesante por esto, ¿no? Y con respecto al tiempo que pueda durar la terapia, yo incluso diría que tampoco es tan larga, es decir, es que bueno, ya desde el primer día se pueden encontrar ese beneficio, ¿no? Del hecho de poder también encontrar ese lugar donde poder expresarte. Ya empezando por ahí ya tiene esos beneficios. Pero además es que en cualquier tratamiento, bueno, es que la enfermedad sin tratamiento es toda la vida. Sí, Más largo que eso no hay nada. Y luego, por otro lado, por ejemplo, si nos vamos a tratar el síntoma concreto, que después sabemos que el problema que hay con eso es que luego se desplaza, pasa de un síntoma a otro, ¿no? Que es por eso, por lo que estamos diciendo, que lo que hay que tratar es en realidad la raíz del asunto del inconsciente, ¿no? Para poder que solucionar realmente ese problema, ¿no? Que si solo vamos a ir a tratar esa cuestión, que cualquier tratamiento psicológico, que tú vas, por ejemplo, a un psiquiatra, uh, vas a estar también un año sea, y además con psicofármacos, y que una además luego cosa, no se va a solucionar. Es decir, que el tiempo es muy relativo, que no, que en 6 meses, hay, la mayoría 6 meses, un año, el problema está totalmente después uno se resuelto con engancha. psicoanálisis. El Después, pro- claro, ves los lo que efectos que decías tiene recién, y quieres seguir. claro, lo que decías recién, bueno, es para otra charla, pero me parece importante recalcar esto para que la gente que nos escuche entienda que esto también es un elemento disparador para consultar a un psicoanalista. Esto de que nos duele una cosa, lo tratamos clínicamente y después nos empieza a doler otra, y lo tratamos clínicamente y nos empieza a doler otra más. Digo, esto no es casualidad, ¿no? No es que estamos viejos y escacharrados, sino que esto apela a otra cosa, muchas veces también. Claro, Entonces también es interesante, aunque no tenga que ver con el tema de hoy, es interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces estas llamadas de atención
físicas, ¿vale? Tienen que ver con lo psíquico. Siempre, ayer, ahora estoy recordando, ayer escuchando la radio, salía una persona que decía que llevaba 10 años separado de la que era su pareja y que a partir de esa separación no había conseguido mantener relaciones sexuales con ninguna otra mujer porque el aparato genital, pues no, bueno, no sé, tenía problemas a la Mira, hora de... ¿eh? Y claro, estaban diciéndole en la radio y que se había hecho pruebas, había ido a hacerse pruebas, que le habían dicho que todo estaba bien. Claro, es que el tema es psíquico. Lo que hay que tratar es el psiquismo, ¿no? Claro, se van a hacerse pruebas. Claro, normal, ¿no? En ese desconocimiento que también está bien, ¿no? Descartar que sea tema orgánico, tema somático, claro, pero pero cuando ya claro, descartas todo y no hay ningún daño biológico, y ahora que decís eso también pensaba en las parejas a las que les cuesta mucho tener hijos, ¿no? Que que también también está muy relacionado con es lo algo psíquico, claro, para empezar un totalmente. tratamiento psicoanalítico, porque es algo que va a dar muchas pistas acerca de esa imposibilidad, ¿no? ¿Y De cuánto concebir. tiempo no invierten estas Dinero parejas y en tiempo y dinero y dinero. tiempo en el tratamiento y que después, bueno, no sé, pero yo conozco muchas personas que después no les ha dado ningún resultado. Después del tiempo invertido, No, no, y del tiempo del luego de haber dinero, empezado todo eso, empezar psicoanálisis y conseguir la concepción. O sea, digo, no son cosas menores lo que estamos diciendo, ¿no? Para quien nos está escuchando, la capacidad de nuestro aparato psíquico es brutal, tanto para desplegar todas las cosas maravillosas que están en nosotros, como para reprimirlas y no permitirnos vivir. Eso es muy, muy, muy importante. Que el psicoanálisis nos puede abrir una puerta muy enorme a desplegar realmente todas las posibilidades que hay en cada uno de nosotros. efectivamente, aceptarnos psíquicos y ahí comenzamos. Eso es. Así que Paqui, un placer como siempre. Un Otro placer miércoles más igualmente, Mariana. y seguimos la próxima. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, a vosotros. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao, Mariana. Adiós.